Televisión Canela presenta Frente al Personaje, con la conducción de Osvaldo Morocho Ampudia. Amigos, bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta semana, en la que se están cumpliendo algunos plazos realmente importantes, pero sobre todo plazos relacionados a la gestión administrativa de diferentes entes públicos, pero fundamentalmente de lo que significa la gestión administrativa de la alcaldía de Mauricio Rodas y por ende también de sus concejales. Vamos a realizar un programa que tiende a denotar algo de una especie de evaluación de lo que piensan, lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer en este primer año de la gestión de la alcaldía de Mauricio Rodas en el Distrito Metropolitano de Quito. Para el efecto hemos invitado al señor concejal Jorge Albán, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, ex vicealcalde de Quito igualmente al señor concejal de la Alianza Suma Vive, Mario Granda, y a Javier Buendía, director del Centro de Observación Ciudadana. Con ellos vamos pues a desarrollar este importante tema. Agradeciendo por la presencia de todos ustedes. Señor concejal Albán, su perspectiva de lo que ha significado este primer año de la gestión de la alcaldía, tomando en cuenta que usted viene de la administración anterior, fue vicealcalde, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? Mire, evaluar un año todavía puede ser un poquito apresurado, porque efectivamente en una gestión que se proyecta para 5, un año es todavía poco tiempo. Pero claro, se pueden ya identificar algunos elementos que son de resultados positivos y de algunas preocupaciones que yo particularmente tengo. Lo primero que quisiera decir es que efectivamente creo que algunas obras importantes que se iniciaron en la administración anterior han sido terminadas o avanzadas. ¿Ha habido continuidad en algunas obras? No en todas, lamentablemente no en todas. Por ejemplo, temas de soterramiento de cables, de algunos temas del Centro Cultural del Sur, algo de la vialidad, pero hay algunas cosas importantes que han tenido continuidad y eso es bueno. Ha tenido continuidad también, por ejemplo, todo el proceso de adopción o de adoptar las responsabilidades y las competencias en tránsito, por decir y dar dos ejemplos que resultan importantes. ¿Qué cosas a mí me preocupan? Que los otros resultados que fueron cuestión de la campaña no son necesariamente resultados de los que uno puede hacer una valoración muy alta, aunque ese ha sido o haya sido un factor de ganancia. ¿A cuáles se refiere? Bajar las multas o el manejo que hizo de los impuestos. Entonces, hubo problemas ahí, o el tema de los buses y los taxis. El tema de los buses y de los taxis que pudieron haber sido manejados de una manera un poco diferente. Y hoy lo que tenemos como resultado es que no ha mejorado para nada el servicio. Algunos dicen que ha empeorado. Sin embargo, de que el municipio va a entregar $21 millones de subsidio. Eso es parte de la compensación. Eso es parte de la compensación que van a dar. Pero esto no es progresivo y no tienen que cumplirse algunos parámetros de calidad. Entiendo que es así. Entendería que es así. Yo creo que en general uno tiende a dar compensaciones cuando ya empiezan a haber resultados. De lo que conozco informalmente, porque no se nos ha informado bien las cosas, al menos a nuestro bloque, de lo que conozco informalmente todavía no hay pagos a los transportistas. Todavía no hay pagos. Y lo tercero que también quisiera señalar en esta primera ronda es que hay proyectos que fueron iniciativas del bloque Suma Vive y de Mauricio Rodas, algunos de los cuales no tienen ningún avance. Y eso es preocupante porque el primer año tiene que también avanzarse en los estudios. Ya, ¿nos estamos refiriendo a qué proyectos? Voy a señalar algunos. La vía Hualocuembo dijo que iba a ser. No hay ningún avance, a pesar de que hay estudios. Ellos, en la época de General Moncayo, dijo que iba a hacer los túneles pues debajo de San Juan. No hay ninguna aproximación al estudio, ni nada que se le parezca. Dijo que iba a ser la siguiente etapa de la Ruta Viva, la que va desde la Interoceánica hacia Puembo. Sobre eso tampoco se conocen resultados. Y que prácticamente llegaría al aeropuerto. Que llegaría al aeropuerto, empataría con Alpachaca. Algunos de estos proyectos
uno podría ponerlos en cuestión, pero ¿para qué se anunciaron? ¿Para qué se anunciaron? Yo no veo que sea urgente para Quito, por ejemplo, hacer la Gualopuembo, que es además una vía que puede ser extraordinariamente costosa. Pero eso fue una oferta de campaña. O sea, hubo un tanto de improvisación en la oferta de campaña. O el proyecto que seguramente más emblemático, particularmente del concejal Ricaurte, que fue el de la iniciativa, el de los Quito Cables. Que ya está en este momento, pues está planteado. Es que ese es el problema, ese es el punto, déjeme decirle. Hay unos estudios preliminares. Recién hoy, hasta el lunes, se van a resolver otros estudios complementarios. Ninguno todavía de ingeniería. Recién uno de los estudios es un plan, unos pliegos para identificar a un posible socio inversionista en el proyecto. Entonces, se ha hecho mucho anuncio, pero no hay todavía un proyecto. ¿Usted le ve que hay apresuramiento en este caso, señor concejal Albán? O un manejo propagandístico, en donde tengo que reconocer el alcalde ha sido hábil. Cosa que les faltó a ustedes, por ejemplo. Tal vez nos faltó a nosotros. Ha habido un manejo propagandístico en lo que el alcalde ha resultado hábil. Pero esto esconde, detrás de esto hay un problema serio. Estuve hace pocos días con el ministro de Finanzas y en el presupuesto que le aprobamos, soy parte de la comisión, pero en la aprobación del Consejo, se incluyeron 120 millones de dólares este año de un plan de 360 millones que era para invertir en este tipo de proyectos. Incluido también, me estaba olvidando, el puente paralelo al túnel de Guayasamín. Bueno, no se ha hecho ninguna gestión en el ministerio para conseguir esos recursos. ¿De dónde va a salir ese dinero? En los metrocables, ¿va a haber inversión privada? Si va a haber inversión privada, yo no estoy opuesto a que haya inversión privada, para nada. Nosotros fuimos promotores de una ordenanza de alianza público-privada. No estoy opuesto. Pero cuando hay una inversión privada, evidentemente, ese inversionista quiere recuperar. Claro, y hay que saber de dónde viene la inversión privada también, en este caso. Bueno, señor concejal Albán. Señor concejal Mario Granda, a breves rasgos, vea, hay una situación rápidamente que se denota, algunas cosas que se han hecho, otras que no, y otras que están todavía en el plano de ofrecimiento. Gracias por la oportunidad, qué gusto estar con Jorge, qué gusto estar con Javier Buendía. Quiero comenzar refiriéndome a lo que dijo Jorge y con toda sabiduría porque él conoce y ha sido concejal muchos años y no solo eso, ha sido autoridad, tiene experiencia en el tema del manejo de la cosa pública. Qué importante haber mencionado por parte de Jorge que ha habido una continuidad en el trabajo, en las obras iniciadas en la administración anterior. Eso es muy importante, eso quiere decir que se desvirtúa lo que mucha gente ha dicho, que no ha pasado nada en un año, que no se ha hecho nada en un año. Qué importante conocer de Jorge ese tema. Yo quisiera que usted me permita mencionar el tema, por ejemplo, del metro, porque eso es parte de la actividad del año del alcalde. Parte de la continuidad, parte digamos. De la continuidad. Pero el metro como que está, parte de la gestión. Como que está detenido el metro en este momento, en el proceso prácticamente, es un año prácticamente detenido. De la administración anterior y parte también del proceso evaluatorio de este año. Y tenemos que estar clarísimos. Si bien es cierto, yo como tal no tengo, si se quiere, la experiencia técnica en el tema, pero hay cosas que son de sentido común. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se dice que por qué no se ha firmado el metro después de un año. Yo me pregunto, basándome en el sentido común, en la lógica, a ver, ¿cuál fue el problema o ha sido el problema para que no se firme el metro? El tema es el presupuesto referencial, ¿no es cierto? Aquí tengo yo recortes de prensa que me he permitido yo recogerlos, porque se dice que no ha pasado nada, y justamente con la sabiduría y sapiencia que es reconocida de mi parte del concejal Albán. Algún momento él dijo, Jorge Albán, esto está en el 14 de julio de 2014, ¿no es cierto? Después que ya se conocieron los montos del presupuesto de las diferentes empresas, Jorge dijo,
Jorge Albán de Alianza País dijo que a esos valores se debe descontar el impuesto al valor agregado, y aunque reconoció que aún así se registra una diferencia importante respecto al presupuesto, señaló que hay que tomarlo con calma y seguir adelante en el proyecto. Ya, ¿esto qué significa, ¿no esto de calma? Esto de la calma significa que el concejal Jorge Albán siempre ha tenido la razón cuando nos ha dicho que hay que actuar con calma. O sea, respetar los procesos. No es que el compañero Mauricio Rodas, alcalde de Quito, podía evitar, por ejemplo, que la comisión técnica se demore el tiempo que hubiera sido deseado, considerando que se trataba de más de 3.000 fojas el proceso. Entonces, eso también demoró. Digamos entonces que este primer año les ha tomado a la nueva administración analizar, ir detenidamente en el tema, pero... Más que análisis es respetar el proceso. Pero, señor concejal Granda, pero en este caso lo que se está reclamando es gestión por parte de la administración en torno a propuestas que sean propias. Pues está bien que hay que tener continuidad también en estos casos. Hay que tener continuidad. Pero ¿qué hay de nuevo? Bueno, lo de nuevo hay bastante, pues no. Lo fundamental, lo principal, el tema de la movilidad. ¿No es cierto? Tenemos justamente el tema del metro que estamos conversando, que no se ha podido firmar, porque si coincidía el presupuesto referencial preparado por la administración anterior, eso ya estaba concedido a la empresa que podía haber ganado. ¿No es cierto? Se está trabajando, ha sido la voluntad y el alcalde lo ha dicho, vamos por el metro. Tenemos el tema del proyecto Quito Cables, del que estamos conversando. ¿Ya le escuchó el concejal Albán? ¿Lo escuchó usted? Son estudios de prefactibilidad todavía. De lo que nos ha informado y de lo que yo conozco, ¿no es cierto? Existe ya, eso lo ha mencionado el alcalde Rodas, que cuenta con el respaldo de análisis geológicos, geotécnicos, topografía, para los sitios donde se construirán las estaciones. Esto ha sido preparado por una consultora francesa. Y eso ha sido preparado con una consultora francesa. Se dice que no hay estudios previos, etcétera, pero estamos viendo que sí los hay. Usted le ve, es un proyecto realizable. Es un proyecto realizable. Y yo sí pediría, pues, más bien que nosotros como concejales, Jorge, hagamos un seguimiento, y después del segundo semestre del 2016, en que se dijo que se va a inaugurar, particularmente el de la Argelia, a ver, fiscalicemos, a ver si es cierto, pues. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacerlo. Yo como concejal, no obstante de ser de la Alianza Suma Vive, tengo por costumbre hacer esa fiscalización. Y vamos a hacerlo. Y tengamos la seguridad, seamos positivos en el sentido que en el segundo semestre del 2016 se inaugura. En el plano de la cuantificación, entonces, un año positivo. Sí, un año positivo porque tenemos algunos temas, ¿no es cierto? Tenemos de la reducción de multas e impuestos exagerados, fue motivo de campaña, también de ofrecimiento. El tema de la decisión de cubrir la brecha del metro que estamos hablando. Tenemos la recuperación de los 15 millones de dólares que estaban prácticamente Bueno, pero perdidos. eso fue una voluntad del gobierno también, sí, pues, de fue una apoyarle, voluntad, ¿no?, del gobierno, ok, sí, pero eso se devolvió conociendo que ya no era ganador el alcalde anterior. Pero recuperamos, y lo más importante que con eso se compraron 40 buses articulados para mejorar el tema desde luego, pero está también en medio de la polémica. Pero permítame, quiero saludar con Javier Buendía, director del Centro de Observación Ciudadana. Un año de evaluación, un año de cálculo, o ha habido bastante marketing en el aspecto de la gestión del alcalde Mauricio Rodas. Javier. Licenciado Morocho, un saludo, muy honrado con la invitación. Un saludo a la audiencia, a los señores concejales. Yo creo que los momentos para evaluar no tienen directamente que ver con los tiempos políticos. Y creo que la primera recomendación que deberíamos hacer desde la ciudadanía es que hay que empezar a hacer una gestión municipal con menos sobresalto. Y es decir, con más capacidad desde el punto de vista de ordenar el gobierno de Quito y no gestar ni desde las presiones internas ni tampoco desde las presiones externas a la municipalidad. Pero ¿ha habido sobresaltos en qué parte? ¿En dónde? Tres elementos hacen parte de nuestra evaluación para contribuir con el debate. El uno es la línea de base donde parte el tema del modelo de gestión, que no es un tema coyuntural respecto de esta administración municipal, sino que se inició desde 2011, tal como lo prueba varios requerimientos que le hiciéramos nosotros al exalcalde Augusto Barrera, de algunos de los cuales tuvimos contestación. El segundo, y es al que usted alude, que es el tema de la gobernabilidad.
Nosotros quisiéramos establecer una línea base de evaluación sobre lo que ha sido el tema del propio Consejo Metropolitano, porque no solamente se evalúa al alcalde, se evalúa a los dos órganos de decisión. En ese orden, nosotros hemos visto, por supuesto, una gran cantidad de sobresaltos, una gran cantidad de desafueros con respecto al tema del principio de seguridad jurídica y también cambios en la correlación de fuerzas durante este año. ¿Qué ha provocado frente a ello? El tema de que efectivamente hayan mucha dialéctica, mucho discurso desde el punto de vista de asimetrías de información, pero en la base de la consolidación de las decisiones están tomadas. Nosotros hemos hecho una línea de evaluación, por ejemplo, de cuántas iniciativas de ordenanza se han aprobado. Y la gran mayoría, si se le critica a la Asamblea Nacional de que todo viene desde el Ejecutivo, lo mismo está sucediendo en el municipio de Quito. Porque todos los planteamientos de ordenanzas aprobadas hasta este minuto son responsabilidad directa del Ejecutivo, en este caso es decir, del alcalde. Del alcalde. Entonces, pero eso no le corresponde. Es el Ejecutivo, pues el que tiene que tener la iniciativa también. Y en eso la caso, evaluación ¿no? corresponde a qué sucede con las señoras y señoras ediles. Y en segundo, desde el punto de vista de la capacidad de fiscalización, es decir, ir concretando no solamente hechos políticos, sino hechos jurídicos, y hechos sobre los cuales nosotros podamos hacer evaluaciones ya de política pública. ¿Cuántos informes de evaluación o de fiscalización existen en el Consejo Metropolitano por parte de cualquiera de los 21 ediles? En relación que nosotros podamos examinar en este minuto dónde están las circunstancias que se nos dicen y que leemos en los medios de comunicación o que son parte de declaraciones en el orden político. Desde ese punto de vista, nosotros sí creemos que el tema de la gobernabilidad debe estar menos dada por suscitar, sino por concitar. Porque el liderazgo no solamente le corresponde a una persona, le corresponde a una institución. Y estamos hablando de 2,5 millones de personas que estamos esperando que ese principio de autoridad permita construir, primero, consensos. Segundo, diálogo abierto más allá de 22 personas con el señor alcalde. No ha habido consensos. Y que efectivamente no han habido nosotros consensos en su sentimos que ha habido una suerte de imposiciones sobre la base de quién consolida los votos. Y sobre esas